Hola, buenos días. Bienvenidos al aula virtual de Derecho Latinoamericano CELAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les saluda Mayvi Rondón y en nombre de todo el equipo del Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas les doy la más cordial bienvenida a la tercera sesión de las jornadas de procedimiento administrativo en América Latina, correspondiente a Ecuador, organizada por CELAE para esta aula virtual de Derecho Latinoamericano. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal en YouTube y utilizando la plataforma Zoom Meeting como aula virtual. En la mañana de hoy contaremos con la disertación a cargo de los profesores invitados Miguel Hernández Terán y Jaime Villacreces Valle. Iniciamos con el profesor Miguel Hernández Terán con la conferencia titulada El equilibrio económico de los contratos y actos. El profesor Hernández Terán analizará cómo la pandemia ha estremecido la economía del mundo entero. Las ejecuciones contractuales se han visto conmocionadas por el carácter imprevisto de la pandemia y por sus radicales efectos. Los contratistas estatales han visto caer el equilibrio económico de sus contratos. Esta situación exige un abordaje serio y profundo desde la academia, la legislación y la jurisprudencia. El profesor Miguel Hernández Terán es doctor en jurisprudencia, es magíster en Derecho Constitucional, magíster en Argumentación Jurídica, es director de las maestrías en Derecho Constitucional y en Derecho Convención en Derecho Procesal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es autor de 21 obras jurídicas, profesor de pregrado y posgrado. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero, por favor, agradecemos mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia y por favor eviten activar la opción compartir pantalla en Zoom. En segundo lugar, las preguntas y comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes se encuentran observando la transmisión desde el canal YouTube y a través de la sección comentarios para quienes están en YouTube y a través del chat para quienes están en Zoom. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de participantes, por favor realizar un comentario o pregunta por participantes. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentran. Escrita esta dinámica, le damos la más cordial bienvenida al profesor Miguel Hernández Terán al aula virtual de Derecho Latinoamericano CELAE. Bienvenido, profesor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es una manera muy importante de difundir el pensamiento jurídico a nivel de Latinoamérica y por supuesto estoy muy complacido de exponer ante ustedes y por supuesto listo para atender en su momento las preguntas de los asistentes. Bueno, digamos que tenemos que empezar diciendo que el problema del desequilibrio económico de los contratos causados por el COVID exige partir de algunas consideraciones realmente básicas. La primera es que, enfocándome yo básicamente a los contratos de concesión, lo primero es que se trata de arrancar por el principio. ¿Cuál es el principio? El principio es que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes en base al famoso dogma del principio de la santidad de los tratados y de los contratos. Y significa que lo que se ha pactado debe respetarse efectivamente en todo momento por las partes contratantes. Pues bien, los contratos se celebran en el marco de determinada situación. Una situación fáctica que ha hecho que una persona interesada presente una oferta para ser contratista y que esa oferta sea calificada, aceptada, adjudicada y desemboca en la firma de un contrato. Pues bien, una vez firmado el contrato sigue su íter, su ejecución normal, partiendo, por supuesto, de una realidad importante. Los contratos de concesión exigen una inversión importante, millonaria, a largo plazo por parte del concesionario. Por consiguiente, se trata de un contrato diferente, si cabe el término, siendo de tracto sucesivo, tiene un grado importante de riesgo, porque el concesionario está atado con el concedente a largo plazo y además el dinero de la inversión para la prestación del servicio, la ejecución de la obra, sale del bolsillo del concesionario.
Pues bien, es posible que en esa ruta de ejecución contractual existan problemas de ejecución, los cuales tienen un área de normalidad, porque ni modo que los contratos se ejecuten sin ningún tropiezo. Pero es posible que el nivel de dificultad en la ejecución contractual realmente supere lo ordinario y adquiera ribetes extraordinarios. Pues bien, cuando sucede un fenómeno extraño, ajeno a la voluntad del contratante y el contratista, hay que preocuparse en la medida en que ese fenómeno ajeno altere la ejecución del contrato. ¿Y por qué se puede alterar la ejecución del contrato por ese fenómeno ajeno a la voluntad del contratante y el contratista? Típicamente puede ocurrir o porque hay un evento de caso fortuito o fuerza mayor. Decime, porque yo no veo a nadie en la pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, perfecto, profesor, se sí, escucha ok. perfecto. Ya, muy bien. Le decía que típicamente entonces el contrato se ejecuta, puede tener tropiezos, y esos tropiezos pueden provenir básicamente de dos factores. El primero, un imprevisto al que no es posible resistir, es decir, un típico caso fortuito, fuerza mayor, que tiene dos elementos: lo imprevisible del fenómeno y lo irresistible de las consecuencias. Pero también puede ocurrir otro fenómeno que, sin llegar a ser caso fortuito, desemboque en que la ejecución contractual se torne más cara. ¿Ok? Entonces, cuando esta ejecución contractual se torna más cara, evidentemente el nivel de la carestía puede llegar a ser tal que se enrumbe a desequilibrar el equilibrio económico del contrato. En cuyo caso ya no estamos hablando solamente de un costo más caro, sino de un nivel de carestía que es capaz de romper o afectar el equilibrio económico del contrato. ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque ese equilibrio económico del contrato es el elemento que le da al contrato la capacidad para ejecutar íntegramente las obligaciones con los estándares que exige el contrato. Vuelvo y digo, el equilibrio económico del contrato supone una situación de capacidad del contratista, del concesionario, para ejecutar el contrato con la suficiencia necesaria para ejecutar tal contrato de acuerdo con los estándares exigibles en el respectivo contrato y en las obligaciones legales pertinentes. Y entonces, ¿qué pasa cuando este evento, sea fortuito o solamente un evento no previsto al momento de la firma del contrato, encarece de tal manera la ejecución del contrato que realmente torna en poco a poco difícil su ejecución y eventualmente imposibilita esa ejecución? La pregunta es, ¿qué se hace cuando el nivel de carestía va rompiendo el equilibrio económico del contrato? Inclusive podría llegar a minar esa estabilidad económica que, repito, le da suficiencia al contratista para ejecutar el contrato y las obligaciones en los términos pactados. Pues aquí viene un problema muy grave. La pregunta es si el concedente, si el contratante está obligado a auxiliar al concesionario por esa carestía que le rompe, le mina o le afecta el equilibrio económico del contrato y consiguientemente la ejecución del contrato. Y por supuesto que el tema tiene sus complejidades porque depende de la respuesta que dé cada legislación a este problema. Históricamente hubo el famoso caso del municipio de Bordeaux con ocasión de un concesionario que había sufrido la consecuencia de la Primera Guerra Mundial y que se había encarecido de tal manera la ejecución contractual que el contratista se fue a la ruina. Y entonces el Consejo de Estado francés dijo que el concedente no solamente que podía auxiliar al concesionario ante este fenómeno extraordinario, sino que tenía la obligación de auxiliarlo para rescatar el servicio contratado.
Y así nació en el año de 1917 la teoría de la imprevisión, que implica que ante el incremento de precio en la ejecución del contrato, el contratante tenga la obligación de auxiliar al contratista para devolverle el equilibrio económico al contrato. Pero por supuesto que el tema tampoco es tan sencillo, porque no se trata de que se ha incrementado solamente el precio de la ejecución, sino que estamos hablando de un nivel de ejecución que hace ostensiblemente más cara la ejecución contractual. Y entonces, cuando se hace ostensiblemente más cara la ejecución contractual, evidentemente se rompe el concepto del equilibrio entre las prestaciones. Vuelvo y digo, se rompe el concepto del equilibrio entre las prestaciones y evidentemente se afecta el carácter conmutativo del contrato. Entonces, el tema es sin duda sensible porque hay que medir el nivel del encarecimiento, porque hay una parte completamente delicada, y es que el evento extraordinario que ha causado el encarecimiento de la ejecución contractual es un evento que si lo tiene que compensar el Estado completamente, en la práctica está girando el riesgo en manos del Estado, porque si el Estado le debe devolver, entre comillas, el equilibrio, querría decir que hay el riesgo de convertirse al Estado, de convertir al Estado en un garante de los ingresos y la utilidad del concesionario. Entonces, la reflexión es, ¿hasta qué punto corresponde que el Estado complete el equilibrio, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y hasta qué punto el contratista también tiene que asumir el coste del encarecimiento? Porque vuelvo y digo, aquí hay un elemento sensible. Estamos claros que se trata de que típicamente, como las concesiones implican ejecución de obras y de servicios públicos, estamos hablando de una cuestión de interés general. ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido? Es el servicio público. Esto no hay que perderlo de vista. El bien jurídico que se trata de proteger, y por eso el restablecimiento del equilibrio, es el servicio público, que tiene estándares y exigencias constitucionales y legales: regularidad, continuidad, no interrupción, tarifas equitativas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se rescata el equilibrio, lo que se está haciendo es rescatar el concepto del servicio público. Y a través de ese rescate es que, o mejor dicho, para cubrir ese rescate es que el medio es el concesionario. Pero en el fondo, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato tiene por misión salvar al bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico? El servicio público. ¿Cómo se salva? A través de la ayuda al concesionario. Y entonces vuelvo y digo, aquí viene la parte sensible. ¿En qué términos y hasta qué punto el Estado auxilia al concesionario? Porque si es que implica que devuelve, entre comillas, el valor, el monto inicial de lo que se consideró, o mejor dicho, si es que tiene que pagar de acuerdo con las previsiones originales, puede haber el riesgo de que se afirme que el Estado está garantizando el ingreso y consiguientemente la utilidad. Y ahí viene el tema. El Estado tampoco es garante del ingreso del concesionario ni tampoco de su utilidad. Entonces, ahí viene el gran tema de las discusiones entre el concedente y el concesionario, porque tampoco suena justo que el Estado asuma toda la carga de restablecer el equilibrio económico del contrato y el concesionario no surta también las consecuencias del encarecimiento. Entonces, esa es una línea de frontera bastante delicada, repito, porque hay que cuidar que el Estado no se convierta en garante de ingresos ni en garante de utilidades. Evidentemente que cuando se presenta la oferta de una obra tan importante o una concesión de servicio, estamos hablando de inversiones millonarias y evidentemente
la recuperación de la inversión implica, por supuesto, el margen de utilidad. Vuelvo y digo, la parte delicada es que no se convierta al Estado en garante del ingreso ni garante de la utilidad. Justamente, ¿por qué? Porque el concesionario y la concesión es un concepto de riesgo. El concesionario típicamente es un inversionista de riesgo. Claro que es un riesgo muy singular porque tenemos este atenuante del riesgo que es el restablecimiento del equilibrio económico del contrato a cargo del Estado. Y entonces, vuelvo y digo, el tema además es sumamente interesante porque hay que considerar también cuáles son las características del funcionamiento del concesionario. Por decirle, es posible que el concesionario haya venido teniendo gastos ordinarios muy altos. Es decir, es posible que haya habido grados de ineficiencia del concesionario, por decirles, porque tiene un excesivo gasto corriente. Y entonces uno de los temas que hay que analizar es si es que cuando el Estado tiene que compensar, hace un análisis de los estándares de eficiencia del concesionario y en función de esos estándares es que llega a establecer hasta qué punto, hasta qué monto llega a restablecer el equilibrio económico del contrato. Por supuesto que el COVID implica una situación fáctica que ha desequilibrado equilibrios económicos en contratos de largo plazo, típicamente en contratos de concesión. Por eso es que en España pues hay ese famoso decreto número 8 de 2020, es el 17 de marzo de 2020, que habla de un restablecimiento del equilibrio, pero ante la imposibilidad de ejecutar el contrato. Esa es una situación extrema. Lo que la teoría de la imprevisión plantea es que se ha encarecido la ejecución del contrato en demasía, pero el contrato es posible ejecutarlo materialmente, solamente que con un nivel de carestía muy alto que afecta el equilibrio. En el caso del decreto 8 de España, se habla de una compensación ante la imposibilidad de ejecutar el contrato. Ahora, evidentemente el tema tiene sus fronteras delicadas, pero insisto en que el bien jurídico protegido es el servicio público. Ahora, el COVID, señores y señoras, nos ha dado una lección, una alerta, y es que los abogados ahora debemos prever con mucho más detalle las situaciones posibles en los contratos de largo plazo y dejar delineado el contenido y la hipótesis que da lugar al establecimiento del equilibrio económico, no del establecimiento, del restablecimiento. En otras palabras, ahora que el mundo vive esta tragedia, hay una alerta para los abogados para que sean imaginativos y en general para que la administración pública establezca, dibuje, describa hipótesis suficientes y detalladas que van a dar lugar a que el Estado, a que la administración pública restablezca el equilibrio económico del contrato. En otras palabras, difícilmente va a haber perdón si a futuro la administración pública no hace las previsiones razonables para rodear y cerrar la hipótesis que da lugar a la compensación ante el encarecimiento de la ejecución contractual ante fenómenos como el COVID. Claro que hay que medir hasta qué punto se regula esa hipótesis, si se globaliza in extremis la hipótesis o si es que el tema tiene un carácter intermedio. En todo caso, lo de fondo es que las situaciones analizadas, previstas y calculadas al momento de la firma del contrato se pueden venir abajo por fenómenos extraordinarios que pueden traer el encarecimiento ostensible de la ejecución contractual, sea por fenómenos extraordinarios que no llegan a ser caso fortuito, como por eventos extraordinarios que sí llegan a ser caso fortuito. El COVID, por ejemplo, ha sido lógicamente calificado como caso fortuito, pero ahora vivimos una situación de una especie de regularidad del COVID, no obstante,
las consecuencias varían de la mutación de esta bacteria, si cabe el término. Sus mutaciones hacen que sean más agresivas y por consiguiente los efectos más lapidarios, incrementa su mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, no tampoco el COVID nos da certeza de previsiones futuras, pero hay que redondear la idea para ver hasta dónde razonablemente se puede llegar a prever situaciones así como el caso del COVID. Y también, por supuesto, cabe tener en cuenta que las formas de compensación pueden variar. En una crisis tan grande como la que viven los países latinoamericanos, es muy difícil pensar que el Estado va a sacar de su bolsillo para compensar. Me parece que ahí hay que irse por una línea intermedia entre la extensión de la duración del contrato y el incremento tarifario. La crisis que viven nuestros países tampoco da para establecer niveles de incremento tarifario que afecten a una población empobrecida, y tal vez la fórmula ideal sea estirar el plazo de los contratos para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Pero obviamente, el estiramiento, si cabe el término, del plazo, depende de hasta dónde está dispuesto a compensar el Estado. Si está dispuesto a cubrir todo el nivel del aumento y todo el aumento de los costos y toda la merma de ingresos, o si llega a una fórmula intermedia para que también el concesionario sea quien asuma también parte de los efectos del problema generado por estos eventos extraordinarios. Por supuesto, el tema hay que meditarlo, discutirlo, y me parece que las autoridades de control tienen que involucrarse completamente ante esta problemática, porque las administraciones públicas también tienen que cuidarse de que por devolver el equilibrio económico al contrato, por sostener el bien jurídico del servicio público, se vayan a meter en problemas ante potenciales responsabilidades, porque evidentemente que cuando se compensa implica dinero, sea por egreso efectivo o sea por estiramiento o prórroga del plazo del respectivo contrato de concesión. ¿Ok? Eso en lo esencial de mi intervención, y estoy dentro de los 20 minutos que nos ha dado la doctora, y en su momento pues atenderé las preguntas de los participantes. Muchísimas gracias, profesor, por su intervención, y cabe muchas preguntas acá sobre la situación del COVID y el equilibrio económico de los contratos, y puede considerar fuerza mayor o caso fortuito, cómo lo va a tratar, cómo se va a tratar en Ecuador esta problemática. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, y les recuerdo que las preguntas las pueden hacer a través del chat para quienes están en la transmisión por Zoom, y a través de la sección comentarios para quienes se encuentran viendo esta transmisión a través de nuestro canal YouTube. Continuamos con nuestro siguiente invitado, el profesor Jaime Villacreces Valle, con la conferencia titulada El procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos. En esta ponencia se analizará la justificación de la existencia de medios y procedimientos de ejecución forzosa de los actos administrativos ante el incumplimiento voluntario de lo dispuesto en los mismos por las personas, y en este sentido se definirá desde cuándo se debe iniciar el procedimiento de ejecución, cuáles son los medios de ejecución forzosa, se identificarán los límites y garantías en el ejercicio de la autotutela administrativa ejecutiva y la posibilidad de impugnación en sede judicial de administrativos de ejecución. El profesor Jaime Villacreces es profesor de Derecho Administrativo, ha dictado las materias de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo en la Universidad de las Américas, en Quito, Ecuador, y la materia de Procesos Contencioso Administrativo en la Maestría en Derecho Procesal y Litigación Oral de la Universidad Internacional, en Quito, Ecuador. Es presidente del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social en Ecuador, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, FIDA, asociado senior en Robalino Abogados, es candidato doctoral en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de La Coruña, España, especialista superior y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Es experto en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es abogado por la Universidad de las Américas, ex asesor de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Jaime Villacreces Valles. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, estimada Maybi. Buenos días con todos y todas los asistentes. Para mí es un honor y agradezco mucho la invitación del Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, CENLAE, por la organización de este evento y por la invitación. Muchas gracias, Maybi, por el éxito de este evento. Ya han pasado algunos países como Argentina, también Colombia y también Costa Rica, me parece. Muchísimas gracias por la organización y el evento. Y también para mí es un gusto compartir con él, con el brillante jurista ecuatoriano, el profesor Miguel Hernández Terán. Bueno, el tema que yo he preparado es el procedimiento de los actos administrativos. Y es un tema que no se lo trata mucho, no se lo investiga mucho. Justo cuando se aprobó o cuando entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo en Ecuador, yo estaba también trabajando en una agencia de control en Quito y casualmente estaba trabajando en la dirección de ejecución forzosa de esa agencia de control. Y un poco por el tema de las clases también decidí investigar este tema y ahora he decidido compartir algunas ideas. Entonces, se critica mucho a las prerrogativas, a los privilegios que tiene la administración, pero también esos privilegios o esas prerrogativas, esas potestades que tiene la administración, sirven para precautelar, para proteger el interés general, ¿no es cierto? No solo se debe analizar los temas del derecho de manera individual, sino también en el caso del derecho administrativo, la protección del interés general. Y justamente este procedimiento tiene algunas herramientas que permite a la administración ejercer la autotutela ejecutiva, justamente para lograr que las decisiones que hayan cogido las autoridades competentes se cumplan. Les he preparado una pequeña presentación para un poco apoyarme en lo que les voy a comentar. Entonces, como ya comentó Maybi, vamos a hablar sobre la finalidad del procedimiento de ejecución forzosa, los principios y garantías del procedimiento de ejecución, desde cuándo debe iniciar este procedimiento de ejecución y cuáles son los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos y sobre la posibilidad de impugnación de estos actos administrativos en etapa de ejecución. Y al final, unas pequeñas conclusiones. Debemos señalar que el procedimiento administrativo sancionador, en el cual yo más me voy a enfocar en este tema de la ejecución forzosa de los actos administrativos, es una paradigmática manifestación de la doble función de garantía que tienen los procedimientos. ¿No es cierto? Que si bien es cierto, se busca el acierto en la aplicación de la ley al caso concreto y la tutela del ciudadano de forma que se asegure el respeto a la juridicidad. El procedimiento administrativo sancionador se caracteriza por la búsqueda del equilibrio entre la protección de los intereses públicos o los intereses generales y también la garantía de los derechos del inculpado. No porque se está en la etapa de ejecución forzosa de los actos administrativos, se debe dejar de respetar el debido proceso, el principio de proporcionalidad y otras garantías, como por ejemplo la inviolabilidad del domicilio, que es lo que también vamos a mencionar. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos? La extinción de la responsabilidad administrativa, la doctrina señala,
de manera mayoritaria que se da por el pago o el cumplimiento de la sanción con la respectiva adecuación o corrección de la conducta. Si el procedimiento no cumple con lo dispuesto por la autoridad competente, es necesario usar herramientas que obliguen al mismo a cumplir con las decisiones en virtud del principio de autotutela administrativa y de manera especial autotutela ejecutiva. Entonces, son prerrogativas con las cuales cuentan las administraciones públicas para hacer cumplir sus decisiones. Patricio Sequeira nos explica también que existen actos administrativos que, siendo principales, como los que se emiten cuando culmina un procedimiento administrativo sancionador, requieren de la expedición de otros actos que permiten su plena eficacia, ¿no es cierto? Y esto es de lo que se trata este procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos, es decir, de un procedimiento que inicia cuando el acto administrativo que ha puesto fin a un procedimiento administrativo sancionador ha causado estado. Entonces inicia un procedimiento con el cual se va a buscar que se cumpla lo decidido por el órgano resolutor. David Blanquer también nos explica que la autotutela ejecutiva habilita y otorga potestades a la administración pública para violentar la libertad y la propiedad de los particulares que se resisten a aceptar lo que es de obligatorio cumplimiento, mediante el uso de medios coercitivos, forzosos o exorbitantes que hacen patente de la supremacía de la administración y la sujeción del ciudadano. ¿No es cierto? Y este profesor también nos explica que el ejercicio de las potestades desemboca en la adopción de decisiones de obligado cumplimiento, por lo que la decisión administrativa tiene fuerza jurídica de llevarse a cabo incluso a pesar de la oposición o disconformidad del interesado. Esto es importantísimo. El carácter subjetivo de la decisión habilita a la administración a violentar la libertad y la propiedad de los particulares para que se resisten a aceptar lo que es de obligatorio cumplimiento. Esa violencia es legítima y por ello se puede utilizar medios coactivos, forzosos, exorbitantes, que hacen patente de la supremacía de la administración. Entonces, luego, también para entender la finalidad del procedimiento de ejecución forzosa, la profesora Jacqueline Morán de Bellier se pregunta que una vez tomada la decisión y esta se debe ejecutar, ¿de qué medios dispone la administración para obligar al administrado renuente a ejecutar sus decisiones? Se puede utilizar a la ejecución de oficio forzosa que otorga a la administración el derecho a recurrir a la fuerza sin autorización previa de un juez. La acción de oficio, privilegio exorbitante de la administración, se mantiene como un procedimiento excepcional, debe ser proporcional y la ejecución debe limitarse estrictamente a lo necesario para el cumplimiento de la decisión. Esto es muy importante para lo que vamos a ver después, es decir, solo se deben usar las herramientas para lo estrictamente necesario y nada más que ello. De hecho, aquí es importante que el acto administrativo con el cual termina un procedimiento administrativo sancionador señale claramente cuáles son las obligaciones de hacer, por ejemplo, o de no hacer, y si no se cumple con las mismas, qué medios de ejecución forzosa se van a usar para lograr su cumplimiento. Como ejercicio del procedimiento de ejecución forzosa, la profesora Jacqueline Morán de Bellier nos pone el ejemplo del retiro de la gran rueda instalada en la Plaza de la Concordia en París en las fiestas del año 2000, al haber negado su propietario, al haberse negado a retirar una vez que ya expiró su autorización del uso del espacio público. Con este ejemplo, creo que ya queda claro para qué se usa o cuál es la finalidad del procedimiento de ejecución forzosa, ¿no es cierto? Es decir, como en el ejemplo, hubo alguien que tenía una autorización para colocar esta gran rueda en la Plaza de la Concordia de París y esa autorización ya venció, ¿no es cierto? Ya se cumplió con el tiempo para el cual fue emitida y luego de ello ya tiene que ser retirada, ¿no es cierto? Si no hubo la renovación. Si ya no fue retirada, entonces la administración deberá iniciar un procedimiento a efecto de que
de ser el caso, se sancione a la persona y también se le establezca la obligación de hacer, es decir, de retirar el objeto que está en el espacio público, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, cuando se realizan construcciones sin autorización, más aún si en el espacio público la administración activa el procedimiento de administrativo sancionador, y si no se cumple con el pago de la multa y con la obligación de hacer, que es decir, de retirar la construcción ilegal, puede también iniciar el procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos. Entonces, la premisa jurídica necesaria para que la administración pública ejerza la autotutela ejecutiva es que exista un acto administrativo que imponga al infractor una obligación de dar, hacer o no hacer y soportar algo, y que no se cumpla esa obligación de forma espontánea o voluntaria. Entonces, si no se cumple, se obligará a la fuerza al infractor a que corrija su conducta y cumpla con lo dispuesto en la resolución para así lograr restablecer el orden público. Entonces, pero no porque se está en la etapa de ejecución de un acto administrativo, no se puede decir que no hay principios y garantías en el desarrollo de este procedimiento, ¿no es cierto? Porque siempre se tiene que respetar la dignidad humana, el debido proceso y el derecho a la defensa, justamente para evitar que haya actuaciones arbitrarias y que se causen daños, ¿no es cierto? Que se causen daños a las personas. La primera es el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad recogido en varias normas constitucionales y también del Código Orgánico Administrativo, que justamente, y también recogida en los artículos que regulan el procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos, que obligan a la administración que en la aplicación de los medios de ejecución forzosa se deben respetar los derechos constitucionales de las personas, el principio de proporcionalidad, optando por el menos gravoso que sirva para el cumplimiento del acto administrativo. Entonces, como ya vamos a ver, hay varios medios de ejecución forzosa de los actos administrativos, entonces lo que dice esta norma es que se debe optar por el menos gravoso. También, ¿qué es esto de la proporcionalidad? ¿No es cierto? Es no imponer decisiones que resulten abusivas, con las cuales no haya un debido equilibrio con el alcance y gravedad de la infracción cometida y la importancia del bien jurídico protegido por la norma. Entonces, la administración, previo a emitir actos administrativos, que serían ya los actos administrativos en el procedimiento de ejecución, deberán analizar, entre otras, la gravedad de los posibles daños que puedan causarse, las acciones que tomó el infractor para detener el ilícito administrativo, el beneficio a obtenerse o el resultado exitoso, la capacidad económica del infractor, el nivel de intencionalidad y la buena fe del infractor, ¿no es cierto? Estas reflexiones nos aclaran mucho y nos guían para realizar un procedimiento de ejecución forzosa del acto administrativo, porque ya en la práctica, por ejemplo, ya vamos a ver que hay unas multas coercitivas, ¿no es cierto?, que se pueden imponer en el procedimiento de ejecución forzosa, que no son la multa a la infracción por la cual se inició un procedimiento administrativo sancionador, sino son unas multas que se imponen por el incumplimiento a lo dispuesto en el acto administrativo. Y puede darse casos que, por ejemplo, puede darse un caso que hubo una construcción, ¿no es cierto?, en un parque, en un espacio público, se le inició un procedimiento sancionador, se impuso una multa y los medios de ejecución forzosa puede ser la multa coercitiva o la decisión de la demolición de la construcción. Entonces, a veces estas multas coercitivas resultan más caro que lo que costaría una demolición de una construcción pequeña, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere esto del principio de proporcionalidad y justamente analizar la gravedad de los daños, o a veces hay personas en que están ya realizando la demolición de la construcción ilegal y le dicen a la administración que están realizando eso, entonces ahí demuestran una buena fe o una intencionalidad de cumplir con la decisión. La siguiente garantía es la inviolabilidad del domicilio.
¿no es cierto? Y no solo porque hay casos también en los cuales la administración debe ingresar a domicilios privados, porque obviamente no solo se da esto del incumplimiento de la norma en el espacio público, y para ello, como sabemos, la Constitución del Ecuador, en su artículo 66, numeral 22, reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio y establece la obligación de las autoridades públicas de acudir ante un juez para justamente que les dé una autorización para el ingreso al domicilio, y lo cual está recogido también en el Código Orgánico Administrativo. Hay un problema aquí, y es que el Código Orgánico Administrativo no señala cuál es el juez competente para otorgar estas autorizaciones para los ingresos en el domicilio. Se establece algunos artículos con los cuales para las medidas provisionales o las medidas cautelares se establece la competencia del juez de contravenciones. Y así también lo ha recogido el Consejo de la Judicatura en una resolución en la cual justamente igual ha establecido la competencia de estos jueces, que es para las medidas cautelares, medidas provisionales y también para los descerrajamientos en los procedimientos coactivos. Pero se olvidaron de incluir en esta resolución justamente a los artículos de la ejecución forzosa del acto administrativo, que están a partir del 235. Entonces hay ahí este vacío y no se sabe ante qué juez se debe acudir. Y yo les digo, en la práctica a veces también se ha intentado llevar esto a los jueces, y los jueces en principio en la ventanilla no saben de qué se trata esto y no quieren recibir, piden que se lo haga en formato de demanda y no con la decisión del órgano que está a cargo de la ejecución de los actos administrativos. Entonces ya hay unos problemas ahí. Y luego también hay un problema de ante qué juez se lo pone, ante el juez penal, ante el juez de contravenciones, ante el juez contencioso administrativo. Yo creería que todos estos temas, incluso los de las medidas cautelares, medidas provisionales, los descerrajamientos y de la ejecución forzosa de los actos administrativos, deberían ser conocidos por los jueces contencioso administrativos, quizás por un juez unipersonal, pero al final el juez contencioso administrativo es el juez natural en materia administrativa y es el competente para realizar un control de legalidad de estas decisiones, más aún cuando se va a puede que se afecten los derechos de las personas. La siguiente garantía es la prescripción de la sanción administrativa, ¿no es cierto? Que también no solo hay la extinción de la infracción, ¿no es cierto?, por el transcurso del tiempo, sino también la prescripción de la sanción, y es un límite para el ejercicio de este procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos, que el Código Orgánico Administrativo nos señala que prescribirán en el mismo tiempo de las infracciones, es decir, 1 año para las infracciones o las sanciones por infracciones leves, 3 años para las sanciones por infracciones graves y 5 años por las sanciones muy graves. ¿Desde cuándo se debe iniciar un procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos? Esto hay que revisar algunos artículos y partiendo del artículo 260, que se refiere al acto administrativo que pone fin a un procedimiento administrativo sancionador, nos señala que el acto es ejecutivo desde que causa estado en la vía administrativa, ¿no es cierto? ¿Y cuándo causa estado un acto administrativo? La respuesta está en el 218, que nos dice que el acto administrativo causa estado cuando se ha expedido un acto administrativo producto del recurso de apelación, ha fenecido el plazo de interposición del recurso de apelación o se ha interpuesto una acción contenciosa administrativa respecto del acto de que se trate. Entonces, esto constituye, a mi criterio, y así también se lo recoge en otros países, una garantía también para las personas, puesto que el acto no puede ejecutarse una vez emitido y notificado, sino que si la persona decide impugnarlo en la vía administrativa a través del recurso de apelación, ¿no es cierto?, el órgano
el órgano que tenía competente el procedimiento sancionador deberá esperar hasta que se resuelva el recurso de apelación y luego de eso sí podrá ejecutarlo, ¿no es cierto? En otros países, por ejemplo en España, también no se permite la ejecución del acto cuando se ha interpuesto una acción contenciosa administrativa. También eso es, aquí no sería dable, creería yo, porque la justicia contenciosa administrativa demora mucho y a veces hay infracciones graves que afectan a personas o que pueden poner en riesgo la vida de las mismas personas, como por ejemplo una construcción ilegal, sin permisos, que están viviendo ahí personas y que tienen que demolerse porque ese edificio se puede caer y pueden morir las personas y puede haber una responsabilidad por omisión de las autoridades públicas que tenían la competencia para estos temas. Entonces, creo que el Código Orgánico Administrativo se adecua a nuestra realidad y establece que la ejecución puede iniciarse cuando se ha interpuesto una acción contenciosa administrativa. Ahora bien, hay que señalar que también las personas que puedan ser afectados por estas decisiones tienen una garantía que es la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo que se puede emitir una vez que en el primer auto de la calificación de la demanda de contenciosa administrativa, ¿no es cierto? Entonces ahí los jueces podrán revisar si hay un peligro en la demora, si hay la buena fe por parte de las personas y ahí conceder la suspensión de los efectos del acto administrativo de esta decisión. Los medios de ejecución forzosa, según Santiago Muñoz Machado, nos dice que todos los actos administrativos son susceptibles de ejecución y la ejecución forzosa se reserva a actos desfavorables o de gravamen. El acto debe concretar el alcance exacto de la obligación, ya que ello es imprescindible para exigir su cumplimiento. Esto justamente es lo que yo mencionaba antes y les decía que es importantísimo que en el acto que ponga fin al procedimiento de sanción se establezca cuál va a ser el alcance de la obligación que tiene que cumplir el infractor, ¿no es cierto?, ya una vez finalizado el procedimiento, y cuáles deben ser sus obligaciones de hacer. El acto debe haber sido concretamente notificado, cumpliéndose con todas las formalidades. Su eficacia no debe estar suspendida por el transcurso del plazo o condición, ¿no es cierto?, porque hay veces que se le dice a la persona pague la multa en el término de tantos días, en el plazo de tantos días, y realice la demolición de la construcción ilegal y para ello tiene el plazo de 2 meses, ¿no es cierto? O dependiendo del caso, se le otorga un tiempo para que cumpla con lo dispuesto en el acto. Ahora, si en ese tiempo no cumple, entonces ahí tendrá que iniciarse el procedimiento de ejecución forzosa. Siempre será necesario fijar un plazo para su voluntario cumplimiento. También debe estar señalado el apercibimiento, la advertencia de la aplicación de la sanción más grave y se debe indicar el medio de ejecución forzosa que se utilizará. Ya para ir terminando, ¿cuáles son los medios de ejecución forzosa contemplados en el Código Orgánico Administrativo? Hay la ejecución sobre el patrimonio, que básicamente es cuando no hay una obligación de pago, ¿no es cierto? Puede haberse impuesto la obligación del pago de una multa, y no se realizó este pago en el tiempo establecido en la ley. Y ahí la medida será el procedimiento de ejecución coactiva, ¿no es cierto?, para el cobro, y ahí esto, como ustedes saben, puede terminar en el embargo incluso de los bienes, de la retención de las cuentas, entre otras. La siguiente es la ejecución sustitutoria. La ejecución sustitutoria es la realización de la obligación por parte de la administración pública o por parte de la administración pública cuando no haya dado cumplimiento. Y el caso típico, como les decía y mencionado varias veces, es una demolición de una construcción ilegal o también como se le llama también como un derrocamiento, ¿no es cierto? El retiro también de escombros en un espacio público. A veces las constructoras, cuando realizan estas construcciones, no se pueden dejar ahí material, tierra, piedras que están obstaculizando. Entonces se les pide que retiren ese material
y si no retiran o no hacen la demolición de la construcción, la administración pública puede realizar eso, pero el costo de esa diligencia se le traslada al infractor. Y para ello, la administración puede hacer por sí misma o a través de terceros. Dice en el artículo 239 del Código Orgánico Administrativo, obviamente esos terceros, para apoyarse en esos terceros, deberá realizarse una contratación cumpliendo con lo dispuesto en la norma aplicable, en este caso la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Cuándo se da estos casos? Por ejemplo, cuando la administración no cuenta con la maquinaria suficiente para el retiro de algún objeto grande, o también para la demolición de construcciones grandes, ¿no es cierto? Y como les decía, estos costos se trasladan al infractor, y no solo por los costos, sino también, dice la norma, con un 20% de recargo más el interés legal hasta la fecha de pago y la indemnización de los daños y perjuicios. La siguiente es la multa compulsoria, coercitiva o la clausura de los establecimientos establecidos en el 240 del Código Orgánico Administrativo. Simplemente unas reflexiones. Esta multa no se debe confundir con la multa a la infracción administrativa por la cual se inició el procedimiento, sino esta es una multa al incumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo que puso fin al procedimiento. Entonces, de hecho, en la práctica se usa, en principio, en virtud del principio de proporcionalidad, primero estas multas compulsorias que pueden ir progresivamente aumentando, ¿no es cierto?, de forma proporcional. La norma lo permite, y esto debe regularse ya en las normas de cada una de las administraciones públicas, y si no se cumple, incluso se puede clausurar el establecimiento, pero en la práctica, como les decía, se usa primero, o se impone primero estas multas previo a realizar la ejecución sustitutoria de los actos administrativos. Y la última es la compulsión sobre las personas, que básicamente es el uso de la fuerza por parte de las administraciones públicas, y esto se puede dar, por ejemplo, en los desalojos. Ahí justamente hay un uso de la fuerza, y la norma sí señala que debe respetarse la dignidad humana y los derechos de las personas, ¿no es cierto? Entonces, esta ya sería el último medio de ejecución forzosa que se podría utilizar. ¿Estos actos administrativos que se emiten en el procedimiento de ejecución se pueden impugnar? Sí, claro que se pueden impugnar. Todo acto administrativo es impugnable de acuerdo al 173 de la Constitución, y más aún cuando en estos actos igual los jueces deberán evaluar la validez de los mismos, observar sus límites. Muchos de ellos hemos expuesto en esta oportunidad. Que se haya dispuesto con los límites, por ejemplo, que solo se hayan usado para el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el acto. Que se haya respetado el debido proceso, porque si no se lo ha hecho, se deberá disponer la reparación de los daños y perjuicios de las personas. Finalmente, unas conclusiones. El principio de proporcionalidad obliga a las autoridades a reflexionar qué medio será el más adecuado para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo. El desarrollo del procedimiento de ejecución permite que el control administrativo sea eficaz y cumpla con su fin, que es el restablecimiento del orden público, el respeto al interés general y la tutela de los derechos de las personas afectadas por la ilegal conducta del infractor. Con eso, muchísimas gracias. Agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, profesor, por su exposición. Vamos a iniciar el debate de preguntas por parte de los participantes. Recuerden que pueden hacer sus preguntas para quienes se encuentren en la plataforma digital YouTube a través de la sección comentarios por escrito. Y para los que están en la plataforma Zoom, lo pueden hacer a través del chat también por escrito. Vamos a iniciar. Aquí hay una pregunta para el profesor Miguel Hernández. ¿Se puede considerar que la pandemia es un caso fortuito o es de fuerza mayor? Pregunta Catherine Líndez desde la plataforma. ¿Cómo no? Mire, yo creo que en términos de nuestro derecho positivo, esa distinción es irrelevante, es un tema académico, teórico, pero que equivalen en términos absolutos, tanto si es un evento de la naturaleza o no,
el fenómeno es imprevisible, es irresistible y es exonerante de responsabilidad. Ese es el propósito. El caso Fortito exonera. Yo teóricamente, y yo soy un teórico del derecho, nunca le he prestado mayor atención al tema de esa distinción porque no tiene ninguna consecuencia respecto de los efectos exonerativos de la responsabilidad civil. Gracias, profesor. ¿Quería agregar algo el profesor Villacreces? Gena Rincón nos pregunta también desde la sala Zoom, ¿qué es lo correcto en el derecho ecuatoriano? ¿Hablar de acto administrativo electrónico o acto administrativo en soporte electrónico? Para el profesor Villacreces. Muchas gracias por la pregunta. Yo diría que podríamos hablar de un acto administrativo emitido a través de los medios electrónicos. En el caso de Ecuador, vimos en las anteriores conferencias lo que está pasando en Costa Rica, y en Colombia y Argentina. En el caso de Ecuador, ¿hay alguna regulación al respecto sobre la normativa electrónica a partir de la pandemia? Sí, ¿sigo yo? Sí, sí. Ah, ya, ok. Bueno, en Ecuador tenemos algunas normas, como se señala en la doctrina, que todavía son tímidas con respecto a la administración electrónica. Son importantes, pero todavía no logran regular de manera adecuada todo a mi criterio. Y también tenemos otro problema, que estas normas no se cumplen. En el Código Orgánico Administrativo hay algunas normas y también en la Ley Orgánica de Optimización de los Trámites Administrativos que permiten a la administración usar los medios electrónicos en los procedimientos administrativos. eh, no, no, de manera preferente, especialmente en la relación entre órganos administrativos. Eh, no para las personas, porque si no habría una exclusión digital, como se dice, de las personas. Entonces, para ello se dispone que en la administración electrónica, además, se deberá garantizar un puesto fijo para las personas que no tienen acceso a los medios electrónicos y también un número de teléfono para que se puedan comunicar las personas cuando tengan problemas con el uso de los medios electrónicos, lo cual ha sucedido mucho en la pandemia y yo siempre pongo un ejemplo eh, que cuando se empezaron a recibir los trámites por los medios electrónicos, a nosotros nos pasó que ingresamos un recurso de apelación en una institución pública y no nos dieron al principio la razón de recepción del recurso. Entonces, yo consultaba a las personas que fueron a entregar y les dije, pero tienes que exigir, decirle que enviamos un correo electrónico con fecha tal y todo, y que nos deben emitir la razón de notificación. Y la respuesta fue que cuando se recibe por medios electrónicos, ellos no dan razón de notificación. Cuando la norma sí exige que incluso en los medios electrónicos deben otorgar la razón de notificación. Entonces, también creería que otro tema es regular las audiencias que sí permite el código administrativo que se realicen, también que están reguladas a efecto de dar seguridad jurídica a los interesados. Gracias, profesor. Nos saludan desde YouTube, el Centro de Educación para la Familia y el Trabajo, desde Caracas. También desde YouTube, Yerlin Romero desde Bogotá, Colombia. Tenemos algunas preguntas por la sala. ¿Cómo resolver el requerimiento de un tribunal en el sentido de consignar una dirección electrónica que una de las partes no posee? Pregunta Catherine Galíndez. También con el profesor Villacreces. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta, por favor?
¿Cómo resolver el requerimiento de un tribunal en el sentido de consignar una dirección electrónica que una de las partes no posee? El requerimiento de un tribunal de una dirección electrónica que una de las... Pero ¿cómo el requerimiento de un tribunal? Esa parte no lo entiendo. Porque al final uno en la demanda señala cuál va a ser la dirección electrónica, ¿no? Para notificaciones. Sí, seguramente lo que ella trata, vamos a esperar que Catherine nos aclare la pregunta y pasamos a la siguiente, porque no voy a interpretar algo que el público está queriendo decir. Vamos a esperar que ella nos aclare a qué se refiere con lo de la dirección electrónica que una de las partes no posee. O sea, entiendo que es que una de las partes no posee dirección electrónica. Creo que eso es lo que se refiere Catherine. Vamos a esperar que ella nos aclare. Si me permite quizás, o sea, si el tribunal le requiere una dirección electrónica, resolvería contestando y señalando una, pero no necesariamente, o sea, puede ser obligatoria, porque como digo, no todas las personas tienen acceso a medios electrónicos, y en el caso de la justicia, no por eso se le puede denegar la justicia, el acceso a la justicia. Entonces, podría señalar la notificación en su lugar de domicilio físico. Gracias, profesor. Cecilia Feraut, desde la sala Zoom, le pregunta al profesor Hernández, buenas tardes, una pregunta para el doctor Hernández. Si existe un contrato de concesión suscrito con el Estado ecuatoriano, parado bajo la anterior Constitución, que prevé que en casos de desequilibrio económico se den compensaciones, al entrar en vigencia la humanitaria, dispuso no subida de tarifas y que no va a existir ningún tipo de compensación. Esto se podría considerar violación a la seguridad jurídica contemplada en la Constitución, puesto que no se estaría respetando lo acordado previamente. Bueno, mire, el fenómeno de la dictación de leyes en el marco de un contrato de concesión es un típico hecho del príncipe que da lugar a compensación del Estado, por un lado. Y por otro lado, la Constitución del año 98 daba una especial garantía de seguridad jurídica y decía en el artículo 249 que las leyes no podrán alterar las cláusulas contractuales, ni siquiera las leyes podrán alterar las cláusulas contractuales. De manera que si hay una ley posterior que altera en cuanto a los efectos de las cláusulas contractuales, eso típicamente da lugar a la compensación a cargo del Estado. ¿Hasta cuánto? Ese es el tema que yo mencionaba que es sensible, porque tampoco cabe la garantía de la autoridad. Miren eso. Gracias, profesor. También nos señala Cecilia Freud, si el Estado debe compensar dicho desequilibrio. Complementa su pregunta anterior. Bueno, me parece que sí es procedente. No hay una norma explícita, pero creo que el tema sale a flote a la luz de la legislación que estaba vigente al momento del contrato y por la teoría misma de el respeto a los contratos y por el lado de la seguridad jurídica. Muchísimas gracias. Aclara Catherine Galíndez, es decir, se exige a la parte demandante consignar la dirección electrónica del demandado. Profesor Villacres. Como decía, no podría considerarse una obligación, porque hay personas que no tienen acceso a los medios electrónicos y podrían notificarles en los domicilios físicos. Sí, ella aclara que la parte demandada no maneja correo electrónico, además siendo una persona jurídica que ofrece servicios profesionales de aseo urbano, solo maneja una página web con un enlace de atención al público. O sea, bueno, en el caso de las personas jurídicas, hay muchas normas en Iberoamérica que a las personas jurídicas sí les obligan que señalen su domicilio para notificaciones en el correo electrónico, porque ¿no es cierto? Ya tienen un correo electrónico en los órganos de control de las compañías, en los órganos tributarios.
Entonces, a las compañías sí se les exige como obligación que tengan un correo electrónico, pero a las personas naturales creería que no se les puede exigir y se les podría notificar a su domicilio físico. Muchísimas gracias, profesor, por responder. Sí, él ha aclarado la pregunta sobre la parte demandada en el caso de que no tengan correo electrónico. Gracias, doctor. Nos señala Cecilia Ferao. Nos pregunta que si podemos enviar la grabación, si esta conferencia queda colgada en nuestro canal YouTube, al cual ustedes pueden accesar con el mismo link que se les invitó, tienen acceso y allí está en nuestro canal, estará publicada, quedará grabada y publicada allí en el canal YouTube de Live. Nos puede seguir y además el mismo link que pasamos cuando invitamos a la conferencia, usted le puede dar clic allí y conseguirá la grabación una vez que tenemos la conferencia. Nos señala Catherine, esta situación de pandemia ha reformado los procesos. Pregunta. ¿Han reformado los procedimientos con la situación de pandemia? Es la pregunta que está haciendo Catherine Galíndez para el profesor Villacreces. Bueno, creía que no podríamos hablar de una reforma de los procedimientos, sino más bien que se han usado algunas herramientas que contempla la normativa, como por ejemplo para la suspensión de los plazos y los términos en los procedimientos, ¿no es cierto? Eso sí se ha usado justamente para interrumpir el transcurso de estos plazos y los términos y para el ejercicio de la competencia en razón del tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Para el profesor Hernández, ¿existe en este momento en Ecuador la posibilidad de exigibilidad judicial de los compromisos contractuales o posibilidad de exigibilidad judicial arbitral de los contratos en estos tiempos? Bueno, depende de lo que esté pactado en el contrato. Típicamente los contratos prevén cláusulas arbitrales que cuando se trata del Estado las aprueba previamente el Procurador General del Estado. Y si no está pactado originalmente, luego de la firma del contrato se puede acordar una cláusula arbitral que también la aprueba el Procurador General del Estado. O sea que el arbitraje está completamente reconocido en la Constitución de 2008 y también en la Constitución del año 98. Y por supuesto, la exigibilidad judicial no necesita una habilitación especial porque existe el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas y comentarios de nuestros participantes. El profesor Jaime Villacreces les deja un link sobre un artículo que escribió sobre el procedimiento de ejecución forzosa de actos administrativos. Está en el chat, así que pueden acceder a él. De todas maneras, le voy a pedir que me lo envíe para publicarlo en nuestras redes, de manera que ustedes también puedan tener esa opción. Profesores, siempre terminamos con reflexiones, propuestas, en este caso correspondiente a Ecuador, en cada una de las áreas que han desarrollado en esta mañana. Le cedo la palabra al profesor Hernández para que nos indique sus reflexiones finales. Bueno, a mí me parece que en este tema del restablecimiento del equilibrio económico de los contratos, debiera haber una legislación explícita que así lo determine, y hasta tanto el tema puede emerger por el lado de la jurisprudencia, cuando lleguen estos temas a la Corte Nacional de Justicia o eventualmente a la Corte Constitucional, y hasta tanto igual el tema me parece que sale a flote por el lado, repito, de la seguridad jurídica, del Estado constitucional, derechos de justicia, y porque en definitiva los contratos tienen una lógica, que es la equivalencia de las prestaciones. Y cuando se rompe esa equivalencia de las prestaciones, surge el derecho como un mecanismo para devolver esa equivalencia. Es lo que se llama mantener el carácter conmutativo de las obligaciones contractuales. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Villacreces.
Muchas gracias, Mayvi. Bueno, yo la preocupación más grande que tengo en la ejecución forzosa de los actos administrativos es en el caso de que los órganos de control necesitan ingresar a un domicilio privado eh, para realizar justamente el cumplimiento de una demolición, de una construcción ilegal, ¿no es cierto? Que no tiene permisos. Y más aún cuando, por ejemplo, tuvimos un caso que hasta ahora no se soluciona y tiene varios años, que hay un terreno de la Cámara de Comercio de Quito que fue invadido por ciertas personas y ya se siguió todo el procedimiento en contra de los infractores, se puso la multa, se usó las multas coercitivas y no se ha podido acceder, puesto que ya hay unos nuevos cerramientos y todo eso, y justamente se quiso acudir ante un juez para que dé el acceso al domicilio, y como decían, en el Código Orgánico Administrativo se otorga la competencia a los jueces de suspensión y se los da 48 horas, pero para los otras medidas que son las medidas provisionales y las medidas cautelares y para los desarrajamientos de la ejecución coactiva, más no incluye la norma, una resolución del Consejo de la Judicatura para los procedimientos de ejecución forzosa. Entonces queda ahí un vacío de ante qué juez se debe presentar estos pedidos de acceso al domicilio, de ingreso al domicilio, cuando ya se quiere realizar la ejecución sustitutoria, la demolición de esa construcción ilegalmente construida, además en un terreno que ni siquiera, o en un lugar de propiedad de una persona que no es del dueño incluso. Entonces, creo que esto se solucionaría reformando estas normas y estableciendo la competencia a los jueces de lo contencioso administrativo para que se pronuncien de igual manera en 48 horas, eh, justamente para garantizar que se restablezca el orden público. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Gracias a los profesores por su participación, por sus extraordinarias exposiciones, a los participantes por estar acá. La invitación es para el próximo viernes 18. Hablaremos de procedimientos administrativos en El Salvador. Continuamos con las jornadas de procedimiento administrativo en América Latina. A la misma hora, 11 horas, Miami. Muchísimas gracias. Feliz día para todos, donde quiera que se encuentren. Gracias, doctor, y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hola, doctor, bien, gracias. Hasta luego.